Hola, soy Amparo. Hoy vamos a preparar fritos de figuritas en homenaje a la nona Mercedes, mi abuela materna. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de harina de trigo común, una pizca de sal, una cuchara sopera de azúcar bien llena, una cuchara sopera de aceite frito, una cuchara sopera de levadura en polvo, un huevo grande, 55 a 60 mililitros de leche. Para el amasado vamos a necesitar harina y abundante aceite para freír. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar, en un recipiente he puesto 300 gramos de harina de trigo, harina común. Vamos a poner una pizca de sal, azúcar, entre una cuchara y media de azúcar, según el gusto. Un poquito de aceite, más o menos una cuchara. Vamos a añadir una cuchara sopera de levadura química tipo Royal. Un huevo. Empezamos a añadir la leche. La leche la vamos a agregar poco a poco porque puede variar la cantidad. Lo vamos a hacer poco a poco para que la masa no nos quede demasiado mojada. Lo vamos a amasar con las manos. Vamos mezclando y a medida que amasamos veremos si necesitamos más leche. Vamos a agregar un poquito más de leche porque está bastante seca. Mezclamos bien. Una vez que tenemos más o menos integrados los ingredientes, que ya está un poquito más o menos sólida la masa, la vamos a vaciar en el encimera o en una mesa de trabajo, donde quieras. Y aquí continuaremos mezclando bien. Vamos amasando y recogiendo toda la masa. De vez en cuando pues le quitamos de las manos. Nos podemos ayudar con un poco de harina sobre la mesa de trabajo. Para el amasado vamos a utilizar un poquito de harina y la colocamos sobre la encimera para que sea más fácil amasarlo. Vamos viendo que a medida que vamos amasando, la masa se va a hacer bastante más manejable. Cuando tenemos ya la masa que se deje manejar, que no se pegue a las manos, le vamos a hacer una bola y le ponemos un poco de harina. Esto lo vamos a dejar reposar unos 15 a 20 minutos para que la levadura vaya haciendo su efecto. Mientras tanto, vamos a preparar una sartén o cazuela con abundante aceite. Después del tiempo de reposo, vamos a continuar amasando, estirando un poquito la masa. A continuación, estiramos ayudándonos con un rodillo si es posible, o una botella, con lo que tengas a mano. Esta receta es ideal para preparar con los niños. Ellos disfrutan enormemente haciendo las figuritas. Así también se inician en el gusto por la cocina. Al finalizar el vídeo te voy a dejar unas fotos de la nona Mercedes, inspiradora de esta receta. Una vez que hemos estirado bien la masa, vamos a cortar las figuritas. Yo voy a hacer algunas utilizando el molde de unas galletas.
Las figuritas pueden ser redondas, cuadradas, en forma de estrella, de corazones. Puedes utilizar cualquier molde que tengas. También lo podemos hacer con un cuchillo, dándole forma de rectángulos, cuadrados, en fin, formas lineales. Los recortes que nos van quedando los vamos a reservar porque luego los juntamos y estiramos para continuar haciendo más figuritas. Esta receta la he preparado como un homenaje a la nona Mercedes, que falleció el año pasado, casi a punto de cumplir 100 años. Una mujer maravillosa a la que era imposible no querer. Y que nos dejó buenos recuerdos. Uno de ellos, sus fritas de trigo. Con un tenedor trinchamos las figuritas para evitar que se inflen al momento de freírlas. Vamos a poner el aceite a temperatura media, media alta. Cuando esté caliente, empezamos a dejar las figuritas. Vamos dándole vuelta de vez en cuando. Y cuando esté del dorado que nos gusta, los vamos retirando sobre papel absorbente. Déjanos un comentario contándonos lo que hacía tu abuela para demostrarte su cariño. Como puedes ver, estas fritas no quedan grasosas. Seguro que te va a gustar esta receta. Los más golosos pueden espolvorear azúcar sobre las fritas. La nona Mercedes fue una mujer muy especial, muy trabajadora, muy cariñosa con sus nietos, con su familia y sobre todo muy alegre. Le encantaban las fiestas. De hecho, fue la fundadora de las fiestas de su pueblo. Gracias por acompañarme en esta receta tan especial para mí. Y si te ha gustado, compártela con tus amigos y déjanos tu me gusta, por supuesto. No olvides suscribirte al canal, te estamos esperando si aún no lo estás. Un saludo, feliz día, hasta la próxima.